Gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 4 en adelante, y dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijiste, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, estamos delante de ti. Como siempre, Señor, hemos venido a ofrecerte, Señor, sacrificio de labio, alabanzas que honren tu nombre, porque vinimos, Señor, a hacerte un culto a ti. Por eso estamos en la iglesia, para alabar tu nombre, para ensalzarte, con un corazón agradecido por las cosas que haces en nuestra vida, que has hecho, y por la fortaleza que nos das para que podamos seguir adelante, Señor, en este perfeccionamiento. Mi Señor, muchas gracias te damos por este tu grande amor y por tu presencia que llena nuestros corazones. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y hoy vamos a estar hablando de algo muy importante. El Señor nos viene hablando respecto a lo que es el cuerpo del Señor. Y vimos cómo es que la necesidad de la unidad y la necesidad y la obra de Dios de reunir todas las cosas en Cristo, y nosotros hemos estado viendo cómo es que el perfeccionamiento viene a través de lo que el Señor constituyó, de lo que Él llamó, pero que el crecimiento lo da Dios. Entonces, lo que el Señor constituyó lo ilumina, le muestra, esto es lo mejor. Es como ahora, es mejor que estemos sentados ordenadamente y no dispersos hasta el fondo. Ese es un orden, es decir, es una parte de la doctrina del Señor, de la disciplina del Señor. Entonces, nosotros hemos estado viendo cómo es que el Señor reunió todas las cosas en Cristo, Él mismo constituyó para perfeccionar a los santos, los que el Señor constituyó perfeccionan, pero el crecimiento lo da Dios, porque eso ya tiene que ver una relación de la persona con Dios. Es decir, ¿qué relación tiene la persona con Dios? De tal manera que en su relación con Dios escucha lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y la palabra produce en el corazón del que la oye aquello para lo cual ha sido enviada. Entonces produce una bendición en el corazón de los que son suyos. Y en esta noche vamos a estar mirando, en la gracia del Señor, esto que es tan importante para la iglesia, y es tan importante que nosotros entendamos estas cosas para que no vivamos una vida livianamente, sino que vivamos una vida de cristiano, de hombres y de mujeres que en verdad aman a Dios, que en verdad buscan al Señor, hombres y mujeres que van en búsqueda de las promesas que son del Señor y de lo que dijo Cristo. Por eso nosotros hemos leído en este libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4, lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, nosotros miramos lo que dijo Jesús de la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo, la necesidad que tiene el creyente de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo? Bautismo es ser sumergido, por ejemplo, en agua. El bautismo que nosotros efectuamos en la iglesia, lo sumergimos a usted en el agua, preparamos las aguas del bautismo, anunciamos que se anotan, usted se anota, ya está, tenemos el día,
entonces nosotros lo sumergimos, lo bautizamos en agua. Pero el Señor dijo de un bautismo con el Espíritu Santo. Entonces habló del bautismo con el Espíritu Santo. Y si el bautismo en agua es la inmersión en el agua, el bautismo del Espíritu Santo habla de la inmersión en el Espíritu de Dios. Es decir, que es empapado, envuelto, vivificado por el Espíritu Santo del Señor. Un bautismo que lo necesitan todos. Todos nosotros necesitamos el bautismo del Espíritu Santo del Señor. Hemos sido salvos, hemos recibido al Señor como nuestro Salvador. Al Espíritu Santo le damos la bienvenida, pero necesitamos el bautismo. Necesitamos ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en el verso 8 de este libro de los Hechos, dice lo que es este bautismo del Espíritu Santo y dice, van a recibir poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes, recibiréis poder sobre de vosotros. Entonces van a poder serme testigos. Testigos firmes, testigos fuertes. Van a ser testigos cuando venga. Por eso Jesús no lo mandó inmediatamente que vayan a predicar, sino que lo mandó que vayan a esperar. Y ellos obedientes fueron allí al lugar, estuvieron ahí en el monte alto, estuvieron esperando lo que Jesús le dijo, que esperen el bautismo del Espíritu Santo. La promesa que habéis oído, que dijo el Padre, porque eso lo dice en los profetas, y será que en los postreros días, libro de Joel, en los postreros días Dios derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces habla de los hijos que van a profetizar, de los jóvenes que van a ver visiones, de los ancianos que van a soñar sueños, que sobre su siervo y sobre de su sierva se iba a producir el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces hablaba de un bautismo, del bautismo del Espíritu Santo del Señor, que todos nosotros necesitamos de Él. Todos los discípulos que esperaron en el monte alto fueron bautizados por las aguas. Todos ellos fueron bautizados por las aguas. Pasaron por las aguas del bautismo, cada uno que venía, la Biblia dice que Jesús, los discípulos de Jesús bautizaba. Por eso hemos estado viendo no hace mucho el cruce del bautismo de Jesús y del bautismo de Juan el Bautista. Cuando dijeron los discípulos de Juan, van mucha gente y bautiza más que nosotros. Y Juan lo miró y le dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Porque finalizaba su ministerio y comenzaba el ministerio del Señor. Quiere decir que todos los discípulos que estaban con Jesús estaban bautizados por las aguas. Estaban bautizados por las aguas. Cuando Jesús le dijo esto, cuando Cristo muere y resucita, entonces le da el mandamiento. Que vayan, que esperen la promesa del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando venga el Espíritu Santo de Dios, ellos iban a recibir un poder con el cual iban a poder llevar adelante la misión que Dios le encomendaba, pero necesitaban del bautismo del Espíritu Santo. Estaba bien el bautismo por las aguas, pero necesitaban ser bautizados por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que los mandó que vayan, que suban y que esperen la promesa del Padre. No le dijo cuándo iba a venir, sí le dijo que tenían que esperar. Por eso el verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué tenían que esperar? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué tenían que buscar? El bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, vamos a ver ahí el derramamiento del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba,
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? El bautismo del Espíritu Santo. Es lo que estamos viendo en la Escritura. Vemos la promesa en el Antiguo Testamento. Vemos lo que Jesús le dijo. Es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Si yo me voy, lo enviaré. Él vendrá a vosotros. Ahora está con vosotros, pero cuando Él venga, estará es decir, dentro de ustedes. Y nosotros leemos en este pasaje que le mandó que esperen. Y luego nosotros vemos lo que iba a ocurrir cuando venga el Espíritu Santo. Iban a recibir poder. Y en el verso de este libro de los Hechos, capítulo 2, nosotros vemos lo que ocurrió. Todo así como estábamos nosotros. Eran como 120 y de repente del cielo se escuchó, dice, del cielo como un viento recio cuando llegó el día del Pentecostés, como un estruendo, como un trueno de arriba. Se produjo una conmoción y como un viento recio. Y de repente empezaron a verse lenguas de fuego así sobre la cabeza de cada uno que descendía sobre ellos. Eso recuerda del bautismo de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que Juan vio descender el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma. Vio descender el Espíritu Santo sobre de él, y cuando la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto, luego volvió en la virtud, en el poder del Espíritu Santo. Volvió en la virtud del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo ya había venido, estaba ya sobre de él. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá en el día de Pentecostés? ¿Qué es lo que descendió? Como una lengua, dice, como lenguas de fuego sobre cada uno que descendía sobre de ellos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es decir, recibieron ahí el bautismo, es decir, fueron llenos, es decir, fueron sumergidos en el Espíritu Santo de Dios, sumergidos, llenos del Espíritu Santo de Dios, y de repente el Espíritu de Dios que estaba sobre de ellos empezó a manifestarse en dones. En este caso, en el don de lengua. Porque dice la Biblia que hablaban en lengua. Nosotros miramos al Señor Jesús, cuando descendió el Espíritu Santo, no habló en lengua. No habló en lengua. Sin embargo, nosotros vemos en el transcurso de su ministerio el poder del Espíritu que operaba en él. El poder del Espíritu en sanidad, el poder del Espíritu en sanidad, en liberación de los endemoniados, el poder del Espíritu en las palabras que hablaba, lo que producía, el poder del Espíritu en palabras vivas, que daba vida al que oía. Entonces se veía, no habla en lengua, pero se veía el poder del Espíritu de Dios. Ahora vamos a estar viendo, porque a veces pensamos que si no habla en lengua, entonces no tiene el Espíritu Santo de Dios. No. El hablar en lengua es un don del Espíritu Santo de Dios, pero sí se manifiestan dones espirituales en los que son llenos del Espíritu Santo del Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Yo quiero que vamos al libro de los Hechos, porque hay un pasaje en la Biblia donde el apóstol Pablo dice que habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces algunos dicen, no, ya está, yo creí, ya estoy sellado, estoy bautizado con el Espíritu Santo. Sin embargo, ese pasaje, que a veces es mal interpretado, tiene que ver con el libro de los Hechos, donde dice lo siguiente. Escuche bien. Hechos, capítulo 19, verso 1, dice así. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan.
dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre de ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Esto pasó en Éfeso. Estamos leyendo el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 1 al 6. Y en el libro de Efesios, que es Éfeso, en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, dice lo siguiente: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Por qué digo esto? Porque si se saca esto de contexto, de la comunión con el libro de los Hechos, entonces parecería, creíste, listo, ya está, ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo. Y eso no es así. Está diciendo en el libro de Efesios, recordando lo que pasó cuando ellos creyeron, porque cuando ellos creyeron, se bautizaron y no estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando Pablo oró por ellos, entonces vino recién el Espíritu Santo, dice, y ellos hablaban en lengua y profetizaban. Entonces Pablo recuerda eso y le dice, desde el día que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso es lo que le recuerda. Es como cuando en Corintios Pablo habla y dice que todos hemos sido nosotros bautizados en un cuerpo, en Cristo Jesús, con el mismo Espíritu. Y claro, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús por el Espíritu Santo del Señor. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? A que nosotros busquemos el bautismo del Espíritu Santo, lo que no lo poseen, lo que no lo tienen, lo que no lo sienten. El Espíritu Santo se siente. El Espíritu Santo es algo que se mete dentro de la persona y usted siente la presencia del Señor, siente la presencia de Dios. Y no solo eso, el Espíritu Santo produce manifestaciones. No hablará en lengua, pero tiene otra manifestación que es del Espíritu. Por eso es que hay un pasaje que Pablo dice, ¿hablan todo en lengua? No, porque el hablar en lengua es un don. Pero hay otras manifestaciones que son del Espíritu Santo en aquellos que lo poseen, y eso lo vamos a estar viendo. Mire lo que dice en 1 de Corintios capítulo 12. 1 de Corintios capítulo 12, verso 7 dice así. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiso. Entonces, usted mire lo que dice, pero a cada uno que es bautizado con el Espíritu Santo de Dios, le da la manifestación del Espíritu. Le es dada manifestación. Por eso nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, tan necesario y tan importante en la iglesia, tan importante, que aquel que no posee el bautismo del Espíritu Santo lo tiene que pedir, lo tiene que rogar al Señor. Cuando el fuego del Espíritu Santo está encendido dentro del corazón del cristiano, él busca con desesperación y más deseo al Señor, la presencia de Dios en su corazón, sirve con diligencia al Señor y anhela la manifestación gloriosa del Espíritu en él y en los hermanos. Produce algo la presencia del Espíritu de Dios. No produce mortandad, produce vida. El Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es libertad, una libertad gloriosa. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, libertad para cantar, libertad para glorificar a Dios, libertad para ensalzar su nombre, libertad para orar. Hay libertad donde está el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que lo necesitamos.
Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos lo que no poseen, lo que nunca han sentido, lo que es la presencia de Dios. Necesita orar y pedirle a Dios por el Espíritu Santo de Dios que llene su corazón. Los que no tienen un don, una gracia de Dios, necesitan pedirle a Dios que el Espíritu de Dios que está sobre de ellos se manifieste, como está escrito. A cada uno le he dado manifestación del Espíritu. Yo tengo el Espíritu Santo. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué manifestación del Espíritu tiene usted? ¿Tiene lengua? No. ¿Tiene palabra de sabiduría? No. ¿Tiene palabra de ciencia? No. ¿Tiene fe para hacer cosas? No. ¿Tiene don de sanidad? No. ¿Tiene el hacer milagro? No. ¿Tiene profecía? No. ¿Tiene discernimiento de espíritu? No. ¿Tiene género de lengua? No. ¿Interpretación de lengua? No. Y dígame, ¿y qué siente usted? Nada. ¿Se da cuenta? Usted necesita ser bautizado con el Espíritu Santo del Señor. Y el Espíritu Santo es una promesa de Dios, es una promesa. Si nosotros no sabemos que existe el bautismo del Espíritu Santo, entonces no lo vamos a buscar, vamos a estar cómodos como si nada. Cuando yo llegué a la iglesia y yo escuché que había un bautismo del Espíritu Santo, yo lo quería. Señor, dame, bautízame con el Espíritu Santo, yo lo quiero, llena mi corazón de ti. Y me desesperaba y rogaba y pedía hasta que un buen día el Espíritu vino y llenó mi corazón. Entonces lo necesitamos. ¿Cómo vamos a recibir algo que no lo pedimos? ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo si usted, hermano, no lo pide? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo va a recibir dones, talentos, manifestaciones del Espíritu si usted no lo pide? Por eso necesitamos pedirle, Por eso dice, a cada uno de los que fueron bautizados con el Espíritu Santo de Dios, a cada uno le da la manifestación del Espíritu. Por eso decimos, no piense que si no habla en lengua, no está bautizado con el Espíritu Santo. No hablará en lengua, pero tiene manifestación del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, el hacer milagros, discernimiento de espíritu, género de lengua, interpretación de lengua. Hay manifestación del Espíritu, porque dice, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu que usted posee. Le es dada la manifestación. Por eso nosotros necesitamos ahondar en este tema para que la abundancia del poder del Espíritu Santo en lo que amamos al Señor, vamos en búsqueda de Él y se manifiesten las cosas que Cristo ganó para la iglesia. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones. Los dones son para la iglesia y los dones están en el Espíritu Santo de Dios. No están en otro lado. No está en una mente inteligente y una mente sabia, está en el Espíritu Santo de Dios. No está en el conocimiento de las Escrituras, está en el Espíritu Santo de Dios. Pues hay un pasaje donde Pablo dice, cuando iré a vosotros, no iré a escuchar las palabras, cómo hablan y qué tan inteligentes son, sino el poder que opera en ustedes. Es decir, decía, voy a ver qué tanto Espíritu de Dios hay dentro de ustedes, a ver qué tanto. No lo que saben, sino lo que se manifiesta, que son dones dados por el Espíritu Santo del Señor. Porque el reino del Señor, el reino de Dios, no es palabra, sino es poder de Dios. Y ese poder es por el Espíritu Santo, que es lo que dijo Jesús. Le mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y luego le dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo es un poder para aquellos que le creen al Señor. Es un poder, En el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todo don de sanidad?
hablan todos lengua, interpretan todos, procurá los dones mejores. Y luego dice, pero yo les muestro un camino más excelente de los dones, que es el amor del Señor. Un camino más excelente, el amor de Dios. Pero volvemos a lo mismo, la necesidad que tenemos todos nosotros del bautismo del Espíritu Santo. No se conforme con una vida tibia, ni se conforme con una vida fría, sino que busquemos la llenura del Espíritu Santo, los que lo poseen. Busquemos el bautismo del Espíritu Santo, los que no lo tienen. Busquemos la manifestación del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, que hay múltiples formas de manifestaciones de dones para la iglesia. Hay para mí, hay para usted, hay para usted, hay para usted, hay para usted, hay para todos. No se acaban los dones del Señor ni las manifestaciones del Espíritu, sino que están vivas y presentes para el que lo quiere. El que lo quiere, Jesús dijo, pedid y se os dará. Si el Padre humano sabe darle pan al hijo que le pide, dice el Señor, ¿cuánto más no os dará Dios el Espíritu Santo a aquel que le pidiese? Así que pedid y se os dará. Si nosotros le pedimos, ¿nos lo va a dar? ¿Usted cree eso? Yo también lo creo. Yo creo en todo lo que la Biblia dice y lo que la palabra del Señor nos ilumina. Por eso no quedemos, hermano, en un pensamiento más o en la palabra, una palabra más. No, esta es una palabra real que viene del Señor, que viene de Dios para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él lo quiere dar. Pedid y se os dará. Si usted lo pide, lo va a recibir. ¿Cree que si lo pide lo va a recibir? Cierre sus ojos y vamos a pedir al Señor en esta noche. Cierre sus ojos y vamos a pedir que su Espíritu Santo sea descendiendo sobre nuestras vidas. Vamos a pedir que el bautismo del Espíritu Santo se produzca en medio de nosotros, en aquellos corazones que no saben lo que es, que nunca sintieron la presencia del Señor. Que la presencia de Dios descienda y llene el corazón de todos. Que sean renovados en el Espíritu Santo. Aquellos que siendo bautizados se ha apagado. Y Pablo dice, no apaguéis el Espíritu Santo, no apaguéis. Cierre sus ojos y oramos. Cierre sus ojos un momento. Bendito sea su nombre. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Dígale al Señor que necesita, que quiere ese bautismo. Dígale al Señor que quiere ese bautismo del Espíritu Santo, que quiere sentir lo que es el Espíritu Santo, que quiere sentir lo que es el fuego del Espíritu Santo, que usted quiere experimentar las cosas gloriosas que son del Señor. Cierre sus ojos, abra sus labios y dígale al Señor, dígale que lo renueve, que encienda el fuego de su espíritu, que un día ha sido bautizado y se apagó el don, pero que vuelva, que se avive el fuego del don de Dios que está dentro suyo. Cierre sus ojos, abra sus labios, ruegue a Dios, pídale al Señor. Es sus palabras la que nos ilumina y nos enseña para que lo que hemos creído lo alcancemos. No son palabras vacías, es la palabra de Dios y ha sido enviada para aquello, para que usted lo alcance, y no va a volver vacía, sino antes hará en el corazón de los que creen aquello para que la envió, y la envió para que usted sea lleno del Espíritu Santo, y lo envió para que usted guste del don del Espíritu Santo, y lo envió para que usted tenga la experiencia del don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está aquí, el Espíritu del Señor está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Pedid y se os dará. Pídale, cierre sus ojos, abra sus labios, pídale al Señor. Él está aquí en medio de nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre. Mi amado Señor,
Que el poder de tu Espíritu Santo opere, Señor, en el corazón de todos los que creen, Señor. Que tu Espíritu Santo sea descendiendo en el corazón de todos los que te recibieron, Señor. Que abrieron su corazón para recibir de ti. Allí descienda tu Espíritu. Llene los corazones, llene las mentes y dones y talentos espirituales se expresen y se manifiesten. Sea dada, Señor, la manifestación de tu Espíritu a tus hijos que han creído y que creen en ti. Sea hecho, Padre, esto para gloria, honra y alabanza de tu solo nombre. Gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra te damos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén.